juntos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Quizá usted en algún momento ha pensado en alguien especial para su vida, la ha investigado, ha tratado de comprender, ha tratado de poder entender su vida, de poder saber de sus gustos, de poder conocer más a fondo de esa persona. Especialmente cuando amamos a alguien o nuestro corazón empieza a palpitar fuertemente por alguien a quien deseamos compartir nuestra vida, cuando andamos de enamorados, pues investigamos a la persona dónde vive. Por ejemplo, pues los que somos casados y comenzamos con aquella persona con quien íbamos a compartir nuestra vida, tal vez vimos a aquella persona en un lugar especial y después pensamos, ¿a dónde vive? Y voy a investigar dónde vive y qué hace y a qué se dedica. Y queremos saber de esa persona hasta que por fin ya logramos establecer pues un contacto y empezamos a hablar y empezamos a conocernos, empezamos a ver que había cierta afinidad en los gustos y eso nos llenaba de alegría y etcétera, etcétera, ¿sí? Tal vez usted con su esposa o su esposo, usted vio algunos detalles que le hicieron pensar, esta es la persona que pues voy a compartir mi vida con ella. Y así nos quedamos pues en esa relación con esa persona. Una de las cosas más impresionantes en la Biblia es que el Señor Jesús tiene muchos nombres. En la Biblia al Señor Jesús se les dan muchos nombres. Se le llama, por ejemplo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, la vid verdadera, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte. Y podemos seguir hablando de Él y tantos títulos tan grandiosos que hace unos años la Sociedad Bíblica imprimió un cartel con muchos de los nombres del Señor Jesús. Emanuel, el buen pastor, y etcétera, etcétera. Muchos nombres, y era bonito ver ese cartel por todos los nombres que tenía el Señor Jesús. En esta tarde vamos a ver un nombre de Él y lo que implica, lo que es para nosotros. Y el título del mensaje es un nombre incomparable, un título incomparable. Si lo puede anotar de esa manera, ya sea un nombre o un título incomparable. Y es que Jesús se le llama en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios. En cierta ocasión, el Señor Jesús invitó a sus discípulos a ir a un lugar de descanso. El capítulo 16 del Evangelio de Mateo nos dice que el Señor llevó a sus discípulos a una región, a un lugar que está en el norte de Israel, lo que sería para nosotros hoy actualmente Israel, en la parte norte, que es en la parte de Siria. Y ahí estaba una ciudad, que todavía existe esa ciudad, se llama esa ciudad Cesarea de Filipo, porque el rey Filipo, el padre de Alejandro el Grande, fundó esa ciudad. Entonces, el Señor Jesús llevó a sus discípulos a esa ciudad y les hizo una pregunta muy especial. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué dicen los hombres de mí? ¿Quién soy yo? Les hizo esa pregunta y usted lo puede ver en Mateo capítulo 16, el versículo 15. Dice de la siguiente manera, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y tal vez hubo muchas cosas en sus mentes de los discípulos. En los otros evangelios dice que algunos pensaron, Señor, tú eres Jeremías, tú eres un gran profeta, tú eres Elías, y etcétera. Pero resulta que Pedro pudo decir las palabras correctas. En el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
el Hijo del Dios viviente. Y el título que vamos a ver, el nombre que vamos a ver en esta noche con relación a Jesús, es que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esta expresión, este título, no es cualquier cosa, no es cualquier título. Este título del Señor Jesús lo ponía a él en una situación sumamente delicada, porque decir que Jesús era el Hijo de Dios era atribuirle las mismas cualidades divinas de Dios el Padre, de Dios omnipotente, del Dios de los cielos, del Dios único y verdadero. Decir que Jesús es el Hijo de Dios simplemente era decir que era Dios mismo. Por favor, veamos lo que ocurrió con relación a este título. Les invito a que vayamos a el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos del 17 al 18. Evangelio de Juan capítulo 5, versículos del 17 al 18, y dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos, note usted por favor el versículo 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué querían hacer con Jesús? Lo querían apedrear. ¿Por qué lo querían apedrear? Por el hecho de que él supuestamente se hacía Dios mismo, se creía Dios mismo. Entonces, ese era un gran problema para él, porque los judíos no podían aceptar esa situación. Imaginémonos y pongámonos en el contexto histórico. Supongamos que una persona llega, o alguien conocido de nuestros hermanos en la fe, lo invitamos a predicar, viene aquí al púlpito y él nos dice: yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué haríamos, hermanos? Yo le tiro mi Biblia, ¿sí? Yo le tiro mi Biblia, porque yo digo, ¿cómo va a decir eso? Esa es una blasfemia, eso es algo que no puede ser. Yo le diría, no, ya bájese, porque eso no puede ser. Pensemos cuando al Señor Jesús se le decía que era el Hijo de Dios. Y los judíos podían pensar, este hombre lo conocemos. Su papá se llama, ¿y cómo se llama el papá del Señor Jesús? José. Conocemos a José el carpintero, él es de Nazaret, conocemos a su mamá, conocemos su genealogía, conocemos su gente, sabemos quién es él, cómo es que se hace pasar por Dios. Eso sería algo tremendo. Y los judíos, hasta cierto punto, podríamos decir, tenían cierta razón, humanamente hablando. Ahora, por favor, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Más adelante, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan y veamos, por favor, el versículo 30 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 30 en adelante. Y yo y el Padre uno somos. Fíjense bien lo que está diciendo el Señor Jesús. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué ocurría? Te haces Dios. Lo mismo que dice en el capítulo 5, te haces Dios. Al decir que Jesús era el Hijo de Dios, entonces le ponía a él en una situación muy crítica, porque los judíos estaban pensando, ¿cómo puede ser este hombre que conocemos decir que es el Hijo de Dios? Sin embargo, hay evidencias contundentes, evidencias que nos hacen ver que realmente era el Hijo de Dios. La primera evidencia viene del cielo. La primera evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios viene del cielo.
Porque cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado, el Padre dice, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia. Por favor, vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Y ahora vamos a leerlo juntos en este pasaje. Mateo capítulo 3, versículos 16 y al 17, por favor. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera, todos juntos vamos a leerlo, ahí en nuestros lugares, dice de la siguiente manera. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién le dio el título de que era Hijo de Dios? Dios el Padre, Dios que estaba hablando desde los cielos. Entonces, el mismo Padre en los cielos estaba aprobando que Jesús era el Hijo de Dios. Un ejemplo más encontramos en la transfiguración. El día que el Señor Jesús fue al monte para subir con Juan, con Pedro y Santiago, para transfigurarse y poder hablar con Elías y con Moisés, ahí también ocurrió esta misma situación. Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 17 y versículo 5. Mateo capítulo 17 y versículo 5. Mateo capítulo 17 y versículo 5. Todos juntos leamos este texto, por favor. Mateo capítulo 17 y versículo 5. Todos juntos, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estaba el Señor Jesús con Moisés y con Elías cuando se escuchó esta voz, y Pedro, Juan y Jacobo, que estaban ahí, Jacobo, Santiago es lo mismo, estaban ahí presentes, escucharon esta voz. Se dieron cuenta que el Señor Jesús no era solamente el Jesús humano, el que ellos podían tocar, ver, platicar con él, seguirle, estar llevando a cabo su misión en la tierra. Era más que eso, era el Hijo de Dios. Y esto era impresionante. La segunda evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios es una cosa sorprendente porque ahora es el diablo quien lo reconoce. El diablo reconoce a Jesús que es el Hijo de Dios. Mientras que los judíos religiosos que estudiaban las Escrituras estaban rechazando a Jesús como el Hijo de Dios y querían apedrearlo, el diablo y hasta los demonios reconocieron que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Por favor, regresemos a Mateo capítulo 4, vayamos al versículo 3 y luego nos vamos a pasar al versículo 6 y nos vamos a dar cuenta que el mismo diablo estaba reconociendo quién era Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 3 y luego nos saltamos al 6. Ustedes siguen en silencio ahora. Dice el versículo 3. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Veamos cómo el diablo estaba considerando a Jesús como el Hijo de Dios. Versículo 6, por favor. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y ahí viene lo siguiente que dice. El mismo diablo estaba considerando que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora vamos a pasarnos, por favor, a Marcos capítulo 5, versículos 7 y 8. Evangelio de Marcos, allá adelante. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Repito la cita, Marcos capítulo 5, versículos 7 y 8. Fíjense bien, hermanos, leamos todos juntos, 7 y 8. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién estaba reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios? Un demonio. El diablo en la tentación reconoce que es el Hijo de Dios. En este milagro que se está haciendo en la curación del endemoniado gadareno, un demonio también le dice a Jesús que es el Hijo de Dios. Lo está reconociendo. Fíjense bien cómo los demonios hasta tenían una percepción más clara de Jesús
de lo que tenían los mismos judíos religiosos. Y a pesar de que esos judíos religiosos leían las Escrituras, pero no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Es increíble esto, pero así fue. Primera evidencia, el Padre reconoce que Jesús es Dios. Segunda evidencia, los demonios y el diablo reconocen que Jesús es Dios. Pero volvamos otra vez al pasaje de Mateo capítulo 16, donde el Señor les hace la pregunta, ¿quién soy yo? Y entonces aquí viene la respuesta contundente de de Pedro en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, por favor, regresemos otra vez a este pasaje. Mateo 16 y dice el versículo 16. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo se le ocurrió a Pedro decir eso? ¿De dónde le nació a Pedro decir estas palabras? ¿Es que Pedro era muy teólogo? ¿Es que Pedro era muy estudioso? ¿Es que Pedro era un hombre muy piadoso? ¿Es que Pedro era un hombre muy inteligente? No. Leamos el siguiente versículo, el versículo 17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló que Jesús era el Hijo de Dios? Dios el Padre. Y una vez más el Padre está revelando a su Hijo a través del apóstol Pedro. Entonces, ese título es grandioso. ¿Por qué? Porque al decir que Jesús es el Hijo de Dios, no es como lo dice la gente, que es un gran hombre, un gran maestro, un gran iniciado, un profeta de Dios, alguien que hizo algo por la humanidad. Y en mi tiempo de juventud se decía que era el mejor de los hippies, porque así decíamos cuando, pues en mi juventud, cuando era la revolución de los hippies. Aquí nos está diciendo que es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Dios que se encarna, Dios que está en medio de nosotros. Y ahora veamos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14. Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 14. Evangelio de Juan 1, 14. Todos juntos. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está otro título del Señor Jesús. Aquí se le llama el Verbo. El Hijo de Dios es Dios que se encarna, es Dios que viene a estar en medio de nosotros. Es Dios que toma el cuerpo humano. Y mire qué cosa tan increíble. La encarnación del Hijo de Dios es un milagro que jamás vamos a poder comprender. Cómo el Dios infinito, el Dios único y verdadero, el creador de todo el universo, llega a humanarse, llega a estar en medio de nosotros. ¿Cómo lo hace? Bueno, en el Evangelio de Lucas leemos que el ángel Gabriel se le revela a María y le hace ver que ella va a tener un bebé y ese bebé va a ser el Hijo de Dios. Pero ¿cómo es que Dios, que puede tener en su mano, en su palma de su mano, y dice el profeta Isaías que en su mano está toda la creación, los cielos y la tierra, que Él puede tener todo el universo en su mano, ¿cómo se puede hacer tan pequeño para estar en un mundo tan pequeño y hacerse un humano tan pequeño? ¿Cómo puede ser eso? Ese es un gran milagro. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y el ángel Gabriel le dijo a María, para Dios nada hay imposible. Y miren qué cosa tan increíble, porque el Dios del universo vino a estar en medio de nosotros. ¿Sabe qué significa la palabra o el nombre Emmanuel? ¿Qué significa ese nombre? Significa Dios con nosotros. Pero no es un nombre común y corriente. Al decir Emmanuel, quiere decir que realmente Dios estaba con nosotros, que era una realidad, que Él se encarnó para estar con nosotros. Ahora podemos pensar, como Hijo de Dios que se encarna, ¿cuál fue su propósito? ¿Por qué vino a estar con nosotros? ¿Nada más por estar aquí en la tierra? No.
Hay dos cosas muy especiales que él tuvo que realizar. Y les invito a que vayamos a la carta a los Hebreos capítulo 2, por favor. La carta a los Hebreos capítulo 2. La carta a los Hebreos capítulo 2. Y ahora veamos, por favor, primeramente el versículo 14. Carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera razón que nos da la carta a los Hebreos. ¿Por qué Jesús se tuvo que encarnar? Se tuvo que encarnar para poder llegar a la muerte y con su muerte darnos la liberación de esa muerte. La ley establecía claramente, el alma que pecare, el alma que peca, tiene que morir. Romanos 6:23 dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Todos deberíamos morir. En este momento todos deberíamos de morir porque todos hemos pecado. Esa es la sentencia de Dios. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, quiere darle vida. ¿Y cómo hizo Dios para darnos vida? Pues envió a su propio Hijo. Y su Hijo, que es Dios, se encarnó como un ser humano y tuvo que dar su vida, tuvo que entregarla hasta morir y con su muerte podernos darnos la salvación. ¿Se acuerdan de la mañana lo que vimos en 1 Corintios 15? 1 Corintios 15 dice de la siguiente manera, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué se podía decir eso? Porque a través de la muerte del Señor Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Es por la muerte de Él. El profeta Oseas dijo unas palabras grandiosas. Oh muerte, yo seré tu muerte. Fíjense, hermanos, cómo pareciera una gran paradoja. Cómo con la muerte combatir la muerte. Pero así fue. ¿Sabe cómo se combaten algunas enfermedades? Con una vacuna. ¿Y qué es una vacuna? Es la misma enfermedad, es la bacteria o el virus que ha sido tratado para combatir al virus maligno que está dentro de nosotros. Las vacunas, por ejemplo, la vacuna del COVID o las vacunas que luego nos ponían siendo de niños, no era más que el mismo virus o la misma bacteria, pero que lo habían tratado en el laboratorio y que luego nos las ponían para poder combatir a la misma bacteria que estaba dentro de nosotros y de esa manera se destruía. Oh muerte, yo seré tu muerte. Con la muerte el Señor combatió la muerte que nos estaba afectando y por medio de Él es que tenemos vida eterna. Por eso dice aquí el texto que vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Por qué tenía el imperio de la muerte? Porque era el que provocaba que nosotros pecáramos. ¿A qué nos invita el diablo? ¿Nos invita a venir a la iglesia? ¿Nos invita a vivir una vida correcta? ¿Nos invita a vivir una vida en relación con Dios? ¿Nos invita a ir al cielo el diablo? No, el diablo nos invita a pecar para destruir nuestra vida. Jesús dijo claramente, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo nos está destruyendo la humanidad. Pero a través de Jesús tenemos vida nueva. Juan 5:24 dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi voz y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado, ¿de dónde ha pasado? De muerte a vida. ¿Por qué hemos pasado de muerte a vida? Porque alguien tomó nuestro lugar. Alguien tuvo que morir por nosotros. Nosotros deberíamos ir a la cruz, pero no era posible que fuéramos a la cruz porque no lograríamos nada. Nuestra muerte en la cruz no significaba nada para Dios, pero Jesús sí, porque Jesús murió
de una manera perfecta, satisfaciendo la justicia de Dios y comprando nuestra salvación. De tal manera que ahora tenemos vida eterna. Entonces, ¿por qué se encarnó el Señor Jesús siendo Dios? Porque Él quería darnos vida a nosotros. La segunda razón, veamos aquí en Hebreos capítulo 2, por favor. Vayamos al versículo 2. Capítulo 2. Ahora veamos, por favor, el versículo 18. Versículo 18. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos. 2:18 de Hebreos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué hace el diablo, hermanos? ¿Qué hace el diablo? Nos tienta. En el versículo 14 dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. El diablo provoca la muerte. Al pecar provoca la muerte en cada persona. Cuando el hombre peca, cuando la persona peca, propiamente está firmando su sentencia de muerte, porque la ley otra vez dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero Jesús vino para resolver ese problema. Ahora, la segunda cosa es que ya tenemos vida eterna. Ya caminamos bajo la dirección de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Y ahora estamos caminando en una vida completamente nueva. Pero, ¿todo nos sale bien? ¿Todo va de maravilla? ¿Todo es perfecto? ¿Ya no tenemos pruebas, ni luchas, ni nada? No. El diablo aprovecha que estamos en el mundo para querer arruinar nuestra comunión con Dios. La primera cosa que ocurre en nuestra vida espiritual es que el Señor Jesús arregla nuestra relación con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10, no lo leamos, pero ustedes créanme. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Con la muerte del Señor Jesús se restablece la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces se restablece nuestra relación con Dios. Éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Ahora nos damos la mano. Ahora Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nuestra relación es una relación familiar. Y es maravilloso porque ese va a ser por toda la eternidad. Ustedes saben perfectamente que no importa lo que haga nuestro hijo, sigue siendo nuestro hijo. Puede ser que nuestro hijo sea testarudo, sea rezongón, sea un mal hijo, sea un hijo que se la pase viendo la televisión todo el día, o que repruebe, o que haga un desastre en la casa, ¿sí? Puede ser así, pero sigue siendo nuestro hijo. Esa relación de hijo no se acaba, ¿sí? Lo podemos disciplinar. Yo recuerdo, hermanos, que en mi pueblo, allá en mi pueblo, había un vecino que tenía varios hijos y uno de ellos era muy tremendo, era la oveja negra y siempre estaba peleando con el papá. Pues un día el papá lo colgó de un árbol, literalmente lo amarró de las muñecas y lo colgó para disciplinarlo. ¿Pero dejaba de ser su hijo? No, seguía siendo su hijo. Y mire, ahora en nuestra relación con Dios somos hijos de Dios y nadie nos va a poder quitar esa relación. Por eso es que creemos que la salvación es permanente, es eterna para nosotros. Nadie nos va a poder quitar esa salvación ni esa relación de ser hijos de Dios. Pero lo que sí podemos perder es nuestra comunión. ¿Cuándo perdemos nuestra comunión? Cuando no estamos en la voluntad de Dios. Cuando decimos, ahora yo voy a hacer mi vida lo que yo quiera. Y aunque seamos hijos de Dios, podemos a veces hacer eso. Podemos tomar malas decisiones, podemos tomar un camino incorrecto, podemos hacer algo malo. No dejamos de ser hijos de Dios, pero sí perdemos nuestra comunión con Dios. Y por eso es que luego nos desanimamos. Y es por eso que no vemos las bendiciones de Dios, porque nuestra comunión con Él está mal. Ahora, ¿quién provoca que nuestra comunión con Dios esté mal? Pues el diablo, porque ¿quién mete la tentación? Mire lo que dice Santiago, por favor, capítulo 1 de la carta de Santiago, allá adelantito de la carta a los Hebreos.
Santiago capítulo 1, por favor. Versículo 13. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si Dios no me tienta, si Dios no me pone la tentación, ¿quién me la pone? Pues el diablo. Y entonces, ¿para qué aparece? ¿Para qué se encarnó el Señor Jesús? La primera cosa que ya vimos es para restablecer nuestra relación con Dios. La segunda es para restablecer nuestra comunión con Dios. Porque si somos tentados y caemos, podemos acudir al Señor y otra vez restablecer nuestra comunión con Él. El apóstol Juan escribió su primera carta, o una de sus cartas, la primera, y en el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. Si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defienda, tenemos alguien que sale al frente para restablecer no nuestra relación, porque la relación no se pierde, pero sí nuestra comunión, ¿sí? ¿Le ha dejado de hablar a uno de sus hijos que se porta mal? ¿Le ha dejado de dar el domingo a su hijo? ¿Le ha disciplinado porque está enojado con él? Sí, esa comunión está rota porque las cosas no están marchando bien en esa situación de padre a hijo. La relación no se pierde, pero sí se pierde esa comunión. Cuando le fallamos a Dios, seguimos siendo hijos de Dios, pero Dios no puede bendecirnos hasta que no arreglemos las cosas con Él. Tenemos que decirle: Señor, perdóname, te fallé, cometí esto. Quiero otra vez caminar bien contigo. Y es ahí donde entra el Señor Jesús para ayudarnos. Dice aquí el texto: por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué tenemos que decir? Señor Jesús, ayúdame en esta tentación, ayúdame en este problema, ayúdame en esta situación. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es su deseo, es su anhelo. Y podemos restablecer nuestra comunión con Él y poder ser bendecidos abundantemente. Así es que el título del Señor Jesús, que es Hijo de Dios, nos ayuda en dos direcciones. En primer lugar, restablece nuestra relación con Dios y ahora somos hijos de Dios. Y también, si en algún momento le fallamos al Señor como hijos, se restablece nuestra comunión y otra vez volvemos a caminar correctamente, ¿sí? ¿No le gusta caminar bien con su hijo? ¿No le gusta caminar bien con su esposa? ¿No le gusta caminar bien con su hermano en la fe? Sí, nos gusta tener buenas relaciones, o mejor dicho, buena comunión, porque la relación de hermanos la tenemos por medio de Cristo. Pero nuestra comunión puede quebrantarse, pero a través de Cristo se restablece. Así es que, miren qué bendición tan grande. En esta noche vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a recordar que Jesús murió por nosotros. Vamos a recordar que Él dio su vida en la cruz, primeramente para salvarnos y darnos la bendición de ser hijos de Dios. Pero posiblemente en esta semana le fallamos a Dios. Posiblemente hicimos algo no correcto. Tal vez hicimos algo indebido. Tal vez le fallamos a Dios en algún aspecto de nuestra vida. Tal vez tomamos una mala decisión y nos sentimos mal. Y decimos: Señor, no voy a poder tomar tu cena porque me siento mal, me siento cargado, me siento triste, te he fallado. Pues mire, aproveche esta noche. Dígale al Señor: Señor, sí te he fallado, sí he hecho malas cosas, tomé un mal camino, una mala decisión, pero perdóname. Quiero vivir bien delante de ti. Por favor, limpia mi corazón. Que la sangre tuya que derramaste en la cruz limpie mi corazón. ¿Y sabe qué va a ocurrir? El Señor lo va a hacer. Y va a poder tomar la cena.
porque Él nos perdona. Él es bueno. Él es grande y misericordioso. Y por eso tenemos la promesa. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. Y en esa misma carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos vivir en gozo, y podemos vivir en triunfo, y podemos estar en una comunión maravillosa con nuestro Dios, porque a través de Cristo nuestro pecado es limpiado y podemos participar de la cena. Si usted no toma la cena porque sigue cargado con su pecado, entonces usted no está confiando en la promesa de Dios, no está confiando en lo que Dios está diciendo a través de su palabra. No está confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. No le está dando la oportunidad a Jesús que pueda trabajar en su corazón y restablecer su comunión con Él. Deje que Cristo se encargue. Permita que Jesús restablezca su comunión. Dígale: Señor Jesús, te fallé en estos días. No hice bien las cosas, pero quiero estar bien. De seguro que el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón y no a usted, a todos nosotros nos redarguye y nos hace ver que es necesario estar bien con Dios. Por eso estamos aquí. Si usted va a tener la oportunidad de participar en la cena del Señor, no la desaproveche. Deje que el Señor actúe en su corazón. Para eso vino. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y mire, cuando confesamos nuestros pecados, Él nos levanta y nos devuelve el gozo. David, el rey David, cometió 2 pecados garrafales que merecían la muerte. Pero le dijo al Señor: Señor, he pecado. Y escribió el Salmo 32 diciendo: Señor, por mi iniquidad estoy así. Y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Perdóname, Dios. Y Dios le perdonó. Y le dio la oportunidad de salir triunfante. Y podemos hacer lo mismo. Podemos acercarnos en esta noche al Señor y decirle: Señor, necesito de ti. Mientras cantamos el coro 76, si usted quiere pasar al altar, hágalo. Si se quiere arrodillar ahí en su lugar, hágalo. Si usted quiere inclinar su rostro, hágalo y dígale: Señor, conoces mi corazón, conoces mi vida, tú sabes en qué situación estoy, pero yo quiero estar bien contigo. Yo quiero, Señor, caminar en tu voluntad. Ayúdame, te necesito. Y vamos a entonar este coro 2 veces. Canto 76. Vuelvo a repetir. Si usted quiere pasar al altar, hágalo. Si quiere arrodillarse ahí en su banca, hágalo. Si usted quiere inclinarse simplemente ahí, hágalo. Póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con el Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.